Hoy la conversación tiene cifras. Aquí y ahora, con Fernando Quijano en la FM. Muy buenas noches en este espacio de Aquí y Ahora. Es un libro que escribimos con nuestros oyentes, con nuestras fuentes, un libro especial de protagonistas de la economía. Esos personajes que hacen empresa, que pagan impuestos, que generan empleo y que han hecho de este 2025 un buen año. Estamos con el presidente de la constructora más importante de Colombia, constructora de grandes obras, tanto de vivienda como de amoblamiento urbano, el Grupo Amarillo. Estamos con Roberto Moreno, su presidente. Buenas noches, doctor Roberto. Buenas noches, Fernando, a la mesa de trabajo de todos los oyentes. Muy honrado de estar aquí con ustedes hoy. Sabe que yo tengo una relación especial con la construcción, doctor Roberto, y es que soy de aquella generación de periodistas económicos que veíamos en el despacho de cementos el termómetro de la economía. Y si bien, digamos, si se movía bien el despacho de cementos, pues la economía iba bien. Obviamente es el sector rey de la economía colombiana, que si se construye, se genera empleo, se genera desarrollo, y no hay un bien más preciado, un patrimonio más preciado por las familias que tener casa. ¿Este año ha sido bueno o ha sido malo, doctor Roberto? Bueno, pues este año ha mejorado. Realmente, si miramos, devolvámonos un poquito para atrás, y si nos devolvemos a la pandemia, pues se nos alinearon los astros en tener bajas tasas de interés, ahorro muy importante de los colombianos, y todos nos fuimos a casa y nuestros tres espacios donde vivíamos, que era el trabajo, el esparcimiento y el hogar, todos se ubicaron en un solo espacio, y con el ahorro y todo de las familias, históricamente bajas tasas de interés, que es la mejor gasolina para comprar vivienda, es bajas tasas de interés porque sube la capacidad de compra de las familias, y hubo un boom de ventas de construcción en el 21 y en el 22. Las ventas históricas en el país, porque acuérdense que nosotros primero prevendemos y después construimos. Entonces las preventas del 21 y del 22 fue lo que se empezó a construir 22, 23 y terminando en este año, pero después se nos alinearon los astros al revés. Vino, recuerden la crisis de los contenedores, sí, el precio del acero, subieron varios insumos de la construcción, llegó la alta inflación, altas tasas de interés, entonces se nos volteó, y el peor año fue el 23, como a mediados del 23, y ya el año pasado superamos un poquito la meta, pero este año vamos a estar a niveles de hace 10 años, como para darle cifras. Nosotros estamos prevendiendo este año en Colombia aproximadamente 140.000 viviendas este año, pero estamos mejor que el año pasado, que fueron más o menos 120 y pico de mil. Y de las cosas que más han afectado a la dinámica constructora tiene que ver con tasas de interés, con desánimo de las personas, con que hay poca oferta. ¿Cuáles han sido los factores que han incidido en que no sea un año tan bueno? No, pero ya este año, como te digo, ya pues se niveló el año pasado, ya este año está mejor, las tasas de interés es una muy buena noticia. Esto empezó el año pasado con Bancolombia, que inicialmente bajó al 10% su tasa de crédito de largo plazo, seguido por otros bancos, y este año bajaron al 9% con familias que tienen su nómina con el banco. También el Fondo Nacional del Ahorro también está dando unas condiciones muy favorables. Entonces yo digo que es uno de los mejores momentos nuevamente de comprar vivienda, porque las tasas están bajas, los precios pues ya se nivelaron, no están muy bien, y esos programas locales de subsidios, sobre todo a la vivienda social, ha sido muy positivo. Empezó en Barranquilla con Mi Techo Propio, que es un subsidio a la compra y un subsidio a la tasa en Barranquilla. Lo mismo pasó en Bogotá con Reactiva tu Compra, lo mismo en Cartagena con Mi Casa Va, y las cajas de compensación, que han tenido también un papel muy importante en esta reactivación. Ustedes son un grupo que está en todo el país. ¿Cuál es la región más difícil de desarrollar vivienda? Pues por cuestiones de tierra, costos de tierra, por baja oferta, no sé. No, ¿qué pasa? Yo creo que en Colombia tenemos una cosa muy valiosa, que es la Ley 388 y los planes de ordenamiento territorial, pero tenemos que trabajar sector público y privado muy de la mano para habilitar suelo
y hacer renovación y expansión urbana y crecimiento, porque ¿qué pasa? El desarrollo va a llegar formal o informalmente, Fernando, y el desarrollo informal es terrible para la sociedad, para el medio ambiente, para todo el mundo, es muy mal. El desarrollo formal, que usted, como usted bien decía, es un jaloneador muy grande. El sector nuestro jalona aproximadamente 1.600.000 empleos, 32 sectores de la industria y más de 50 subsectores que jalona, lo cual es muy rápido reactivar la economía y el empleo. Y la vivienda, yo siempre digo que es un activo refugio, es un activo que se mantiene con la inflación y puede ser casi el patrimonio de una familia el día de mañana. En Colombia, ¿en cuánto está el déficit habitacional? ¿Cuántas casas tenemos que construir al año para poder estar, digamos, sincronizados con la demanda? Más o menos 200.000 viviendas al año. ¿Y este año cuántas vamos a construir? Lo que te estaba diciendo, que vamos a prevender 140.000 viviendas. O sea que tenemos un déficit de 60.000 viviendas. Así es. ¿En qué regiones está ese déficit? Mira, sobre todo en las regiones, en la costa, en el valle, en Bogotá también. Bogotá y los alrededores también tenemos déficit, aunque, como te estaba diciendo, con estos programas han sido muy valiosos. Sí. Si miramos el caso de Barranquilla, que si miramos Barranquilla hacia el 2008 era una ciudad que no era viable, sí. Y miramos con una política de largo plazo, se transformó Barranquilla, y yo creo que hay que resaltar esa labor de pensar en el largo plazo y pensar en el desarrollo ordenado de las ciudades. ¿Cuáles son las ciudades, digamos, periféricas, no más extrañas, porque sonaría raro que le llame a una ciudad extraña, pero digamos que estén lejos, no sé, un Montería o un Yopal? ¿En qué ciudades atípicas en la construcción está una empresa como la suya? Pues nosotros estamos en Valledupar, por ejemplo, sí. Estamos en Villavicencio, estamos en Ibagué, estamos en Ricaurte, Cundinamarca, pero por ejemplo si miramos Ibagué es una plaza que de verdad, sobre todo, es personas que se han querido ir a retirar a vivir allá, ha tenido un desarrollo muy importante, pero miremos el caso de Villavicencio. Villavicencio es la capital de casi medio país, que es todo la altillanura, donde hay un potencial de desarrollo agrícola muy importante en esa zona, y en Villavicencio llevamos ya desde el año 2013 muy exitosamente. Hoy tenemos allá 3 proyectos muy exitosos en Villao, y es realmente una plaza muy buena y muy positiva, porque muchas personas que están en la altillanura pues vienen a Villavicencio y allá tienen su vivienda, o puede ser una segunda vivienda para personas de Bogotá, lo cual es un mercado muy interesante. Con Amarillo sucede, doctor Roberto, que es una constructora que interpreta muy bien, digamos, la urbanidad de las ciudades. Y antes de que nos cuente un poco esos 2 grandes proyectos que están desarrollando en Bogotá, ¿hay, digamos, diferencias entre construir un proyecto en Medellín, un proyecto en Cali o un proyecto en Barranquilla? Sí, cada ciudad tiene, pues tenemos diferentes culturas o maneras de vivir, y realmente el clima también afecta, porque el clima cálido pues tiene unas condiciones de desarrollo de la vivienda. Pero es que casi todas las ciudades son calientes, excepto sí, Bogotá, sí. Pasto y Tunja. Tienes razón, pero también hay un tema cultural de cómo vivimos y gozamos el espacio. Y cómo vivimos y gozamos los espacios en esa, digamos, en el país Caribe, en el país Antioquia y en el país del suroccidente. Sí, pero nosotros como estrategia lo que hemos tratado de hacer es hacer grandes intervenciones urbanas como proyectos de ciudad dentro de ciudad. Empezamos primero en Soacha con Ciudad Verde, sí. Que era llegar a Soacha, mucha persona que ha migrado a Soacha, y ese desarrollo desordenado y cómo hacer un desarrollo ordenado. Y en el caso de Ciudad Verde son 50.000 viviendas que ya están ocupadas, y con ese modelo fuimos a Barranquilla con Alameda del Río. En Cartagena tenemos Parque Heredia queda al lado de la Universidad San Buenaventura. Si miramos Villavicencio, como le estaba contando, son casi 18.000 viviendas en 2 etapas. Entonces, estos grandes proyectos traen muchos beneficios, porque no es lo mismo desarrollar 100 proyectos de 1 hectárea de tierra, hacer una gran urbanización de 100 hectáreas. Porque cuando usted desarrolla 100 o 200 hectáreas, puede atraer, construir los parques, las vías, traer los equipamientos, el colegio, el centro de salud, la biblioteca, el jardín infantil, los centros comerciales, y eso hace una pieza de ciudad ordenada. Una de las noticias más importantes que pasará a la historia este año, bueno, viene hace un lustro más o menos, y es que las familias son más pequeñas, incluso ya hay escasez de niños. En Colombia creo que la cifra es, han dejado de nacer 300.000 niños. Eso ha cambiado un poco la construcción de vivienda, el diseño de los espacios internos. ¿Cómo ha afectado eso
a los constructores? Pues mira, eso es muy importante, Fernando, porque las familias hoy son más pequeñas. Por ejemplo, hay familias unifamiliares o familias que ya hoy, no, como dices tú, no tienen hijos, sino tienen la mascota, como digo yo, los perrijos, o él tiene el perrito. Entonces los espacios comunales se vuelven muy importantes y de golpe la vivienda no tiene que ser tan grande. Entonces hay que dar unas zonas comunes muy generosas donde haya coworking, donde haya gimnasio, donde haya varias actividades que puedan tener, pero en estas grandes urbanizaciones, como te digo, donde podamos participar varios desarrolladores, donde podamos construir los parques, los equipamientos y que sea la ciudad de 15 minutos, donde todo quede cerca. Y un gran ejemplo de esto es Lagos de Torca en Bogotá, el proyecto Lagos de Torca, que es una pieza urbana muy importante, que son 1.800 hectáreas al norte de Bogotá, de la 183 a la 245 y de la séptima a la avenida Boyacá. Ahí estamos 7, 8 constructores ya desarrollando varias piezas de este pedazo de ciudad, que es además una ciudad incluyente, una ciudad que Enrique Peñalosa planeó de hacer el 20% en VIP, vivienda de interés prioritario, 20% en BIS y 60% no BIS, y podemos hacer la ciudad incluyente donde todos quepamos. Allá ya hay colegios, hay más de 30 colegios, hay universidades. Entonces, cómo llevamos ahora la vivienda y cómo planeamos esta pieza de ciudad es maravilloso, porque ese es el reflejo de cómo el sector público y privado trabajamos equipo de la mano, y ahorita con el alcalde Galán seguimos trabajando muy bien de la mano para seguir desarrollando este gran proyecto. Sobre ese tema vamos a profundizar más adelante, después de un break que hagamos. Doctor Roberto, yo creo que en Colombia se están construyendo muchas ciudades de esa manera silenciosa. Estamos hablando, digamos, del Gran Chía, lo que se llama Cajicá y Chía, y de pronto Tocancipá y de pronto Zipaquirá. El tema del Río Negro en Antioquia, el tema de Llano Grande en Antioquia, de pronto Serena del Mar en Cartagena. Hay unas ciudades que están emergiendo en Colombia y que están marcando una nueva manera de construir el país y construir ciudades. Sobre eso nos cuenta en un momento. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con el doctor Roberto Moreno, presidente de Amarillo. La FM está aquí y ahora. Estamos con el doctor Roberto Moreno, presidente de Amarillo, en este ciclo de entrevistas donde estamos construyendo un libro de protagonistas de la economía colombiana en aquí y ahora. Doctor Roberto, hablábamos que poco a poco Colombia se enfrenta en varias regiones como a unas ciudades que emergen poco a poco para desarrollar como unas nuevas ciudades por fase. El caso de Llano Grande en Medellín, el caso de Chía ampliado en Bogotá, el caso de Serena en Cartagena y otros. ¿Está sucediendo algo silencioso en el sector de la construcción en Colombia? Sí, yo creo que a raíz de la pandemia, ¿qué pasó? Acuérdese que como nos quedamos en casa y se aceleró el proceso, por ejemplo, de trabajo remoto, trabajo híbrido, pues entonces en el caso de Bogotá y la Sabana, si lo miramos, pues mucha gente fue a vivir a la Sabana. Y como le estaba diciendo, en Lagos de Torca, que están los colegios y está todo queda cerca, pues sí ha habido un desarrollo, y ahí tenemos una gran responsabilidad desde el sector privado y el sector público de trabajar en equipo para que este desarrollo sea equilibrado con el medio ambiente, con la movilidad, con el transporte, con la educación, con todo, y ahí tenemos un gran trabajo por hacer, pero es una gran oportunidad. Y ese tipo de trabajo mancomunado o proyectos mancomunados entre administraciones municipales, el sector productivo, ¿es frecuente en el resto del país o solamente está concentrado en las grandes capitales? Pues mire, sí está funcionando muy bien en las grandes capitales. Porque el déficit habitacional también tiene que ver con ciudades de 100.000 habitantes, que son 40 en Colombia. Así es, pero sí está funcionando muy bien en las grandes ciudades, especialmente ahora, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pues sí está funcionando muy bien, porque pues tenemos unas administraciones pro desarrollo ordenado y podemos trabajar muy bien. Pero si miramos una ciudad como Villavicencio, una ciudad como Ibagué, una ciudad como Valledupar, donde estamos trabajando también, y realmente sí hay una sensación de, venga, trabajamos juntos, y yo creo que para la ciudad es un desarrollo muy importante el desarrollo ordenado, sino el costo
de económico y social es muy grande de no hacerlo ordenadamente, muy, muy grande. Con los empresarios sucede una vieja frase, parafraseando a Fabio Echeverri cuando decía que cuando uno habla con un empresario y le pregunta ¿cómo va la empresa? Dicen maravilloso, estamos creciendo, estamos abriendo, cumplimos presupuesto, pero cuando uno le pregunta ¿cómo va el país? Dice eso va re mal. ¿Cómo? Y creo que cada día uno ve en Colombia en estos momentos que se repite esa frase de Fabio Echeverri, y es que los empresarios les está yendo bien, le va bien, si uno mira los resultados del primer semestre, incluso compara con el año anterior, pero la percepción es mala. En el sector que usted lidera, ¿se vive esa percepción de que yo voy bien pero el país va mal o estoy cargado de incertidumbre? ¿Cuál es el ambiente que se respira entre los constructores? Pues mire, en la construcción yo creo que el ambiente es mixto porque pues venimos como le estaba contando, de una caída por los astros alineados al revés después de la pandemia, que nos fue muy bien durante la pandemia, pero yo resalto de que en las regiones nos está yendo bien con unos alcaldes muy dispuestos a traer la inversión, pero nuevamente las tasas de interés al bajar pues es una gasolina muy valiosa para el sector porque hace que la capacidad de compra de las familias sea muy positivas. Lo que sí da tristeza es que el programa de Mi Casa Ya, que fue muy poderoso para que muchas familias adquirieran su vivienda, especialmente en las regiones, porque pues en Bogotá y sobre todo en Bogotá y alrededor pues están las cajas de compensación que son fuertes, y después vinieron estas alcaldías como primero fue Barranquilla, Bogotá, Cartagena, que pusieron el programa de subsidios para las familias, que es muy poderoso porque ese subsidio no es para los constructores, el subsidio es para las familias, para que las familias tengan su cierre financiero y cumplan su sueño de tener vivienda propia. Entonces, ese programa que fue extremadamente exitoso, pues tristemente el gobierno nacional no lo continuó, y eso de verdad pues afectó muchas familias en su capacidad de compra y en su sueño de tener vivienda, sobre todo en las regiones. ¿Por qué los constructores, y me puedo equivocar con la afirmación o la pregunta teledirigida, por qué los constructores no hacen grandes proyectos enfocados en creo que van a ser 14.000 millones de dólares vía remesas? Que si bien Colombia es un país que está creciendo y ese va a ser el nuevo petróleo, hay mucho colombiano de la diáspora de comienzos del año 2000 y del año pasado, incluso la misma pandemia, que se ha ido al exterior, a España, Estados Unidos, a Chile, que son como los destinos más frecuentes, y están viendo remesas. ¿Cómo hacer para que esos 14.000 millones de dólares se conviertan en vivienda? Sí, eso es muy buena pregunta, Fernando, y nosotros desde Amarillo ya hicimos un par de ferias en Nueva York, en Miami, porque hay muchos colombianos, hay más de 5 millones de colombianos viviendo afuera que están mandando estas remesas, pero algunos de ellos quieren volver a Colombia y a su volver con casa acá. Con casa acá, entonces, y también o ayudarle a sus padres o a los familiares a tener casa. Entonces yo creo que eso es como exportar una vivienda, es traer plata de afuera y realmente pues esos recursos se vuelven muy importantes para la economía. ¿Y el proyecto que tienen es a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Y ya fuimos a Nueva York, hicimos feria, lo hicimos en Miami y nosotros estamos hoy en 18 ciudades de Colombia, y entonces tenemos una oferta de proyectos muy importante para ofrecerle a nuestros colombianos viviendo en el exterior. Esa dinámica de la construcción, ya como aterrizando en el caso de Amarillo, es un sector que está trayendo inversión extranjera, están firmas constructoras internacionales buscando socios locales para desarrollar un mercado, hombre, que es importante, 52 millones de habitantes, de un ingreso per cápita de unos $7.000, poco más, y un PIB supera los 400.000 millones de dólares. Sí, pero empresas de desarrollo inmobiliario que vengan de afuera, pues han venido algunas empresas de Chile que sí están en Colombia, pero realmente es un mercado más local. Tenemos inversionistas institucionales. Tienen dos inversionistas extranjeros. En el caso de Amarillo, nosotros en el año 2009 hicimos una alianza estratégica con un fondo de pensiones de Montreal, de Canadá, y entraron de socios a la compañía en el 2016, hoy son accionistas de la compañía, y eso nos ha permitido tener un gobierno corporativo muy robusto y un proyecto de largo plazo con
recursos institucionales, creyeron en Colombia, siguen creyendo en Colombia, piensan en el largo plazo, porque los fondos de pensiones muchos piensan es en el largo plazo, y comprometidos con Colombia. El otro socio extranjero que tenemos, porque aquí Fernando ya hoy, desde que inicié Amarillo hace más de 32 años y medio, hoy tenemos un grupo que se llama Grupo Amarillo, en la cual son 3 empresas, que es Amarillo, que es la empresa que estructura y desarrolla los proyectos de vivienda y los construye y los vende, y está Yellowstone, que es un fondo de capital privado que montamos con Luis Fernando Ramírez y mi hijo Juan Carlos Moreno hace 10 años para apalancar la construcción y desarrollo de estos grandes proyectos, porque estos grandes proyectos requieren capitales importantes. Entonces creamos Yellowstone y después creamos otra compañía que se llama Cimento, que es una alianza estratégica 50 y 50 con el Grupo Pantaleón de Guatemala, la familia Herrera de Guatemala, que su empresa de desarrollo se llama Spectrum, y creamos Cimento. Y Cimento es quien estructuró y opera pues Fontanar en Chía. Ese centro comercial lo inauguramos, va a ser en octubre, hace 10 años. Después construimos el centro comercial Arcadia en Medellín, que también opera Cimento, lo inauguramos en el año 19, y ahorita pues estamos construyendo el proyecto más grande de renovación urbana que se está haciendo en el país, que es en Bogotá. Vamos para allá. Entonces, ese es el grupo, las 3 empresas, Yellowstone y Amarillo, y la alianza estratégica con Cimento. Y esos socios guatemaltecos, canadienses, que les ha permitido tener un gobierno corporativo que genera confianza, ¿no los ha empujado que ustedes abran mercados por fuera, en Centroamérica o en el Caribe? ¿Cuál es su experiencia en el exterior? En el exterior fuimos a Panamá, llegamos a Panamá hace 15 años, tenemos allá 4 proyectos en Panamá, también armamos un gran proyecto. ¿Eso solo o con los socios? No, con socios panameños. Entonces fuimos a Panamá y allá tenemos socios panameños, 2 socios en la ciudad que eran dueños de tierra allá, y con ellos nos asociamos, y también en el occidente de la ciudad de Panamá, que hay una ciudad, eso es como decir Chía, que es al norte aquí, allá es al occidente, porque Panamá se desarrolla a lo largo, porque arriba pues está el canal y todo lo que implica. Entonces el desarrollo de las ciudades desde el aeropuerto de Panamá, que diría uno es más hacia Soacha, y si miramos Arraiján es más hacia Chía, hacia el norte. Entonces nosotros en la zona de Arraiján tenemos un macroproyecto que son casi 600 hectáreas, 24.000 viviendas, y ahí llega la tercera línea del metro que está en construcción, y ya se está construyendo la estación del metro que termina en nuestro proyecto, donde vamos a hacer un gran desarrollo comercial y vivienda alrededor de esto, para que las personas que trabajen en la ciudad pueden ir y volver muy fácil del proyecto. Entonces, también con este concepto de ciudad dentro de ciudad. Pregunta de información eventual. ¿Ustedes consolidan los ingresos con todo el grupo, con sus inversiones en el exterior, con las 3 empresas? ¿Con eso consolidan todos los resultados financieros, sí, o lo hacen individualmente? No, lo de Amarillo y Yellowstone se consolidan, los otros son alianza estratégica, que somos mitad y mitad, y si tú no tienes más del 50% de participación, no consolida. ¿Y a cuánto son los ingresos anuales, más o menos? Pues pero consolidando todo. Consolidando todos los ingresos, estamos hablando de una EBITDA probablemente de $100 millones, y unos ingresos de más de 3 billones de pesos. Eso los ha consolidado como la primera empresa de construcción de vivienda en el país, por donde uno mira los rankings, los recientes resultados que hizo oficial en la Superintendencia de Sociedades. ¿Eso no los ha empujado un poco, por ejemplo, a llevar la acción al mercado secundario en Colombia o a emitir una ADR en Estados Unidos? ¿No los ha tentado un poco ir a la bolsa? No, lo hemos pensado, pero no tanto en la bolsa, sino buscar esquemas de financiación como otras constructoras lo hacen en otras partes del mundo, que probablemente puede ser una emisión de bonos. Eso sí puede ser muy interesante. ¿Y cómo hacemos el match o el ciclo de los proyectos que son de un tamaño más grande, y cómo el capital de trabajo empata con ese ciclo de los proyectos? Tentación de bonos y tentación de incurrir en otros segmentos de la construcción, por ejemplo, infraestructura a gran escala.
autopistas, túneles, ¿eso no los ha tentado? No, porque eso es otra Otro empresa muy diferente y otro negocio muy diferente. Nosotros, pues, este ecosistema que creamos, pues que es... El colombiano que construye casas no construye puentes, o por lo menos ese es el credo. No, es cada uno, como dicen a Zapatero, tus zapatos, que son, es otra cosa muy diferente porque infraestructura de puentes y vías, pues son APPs, es otro tipo de estructura de negocio, que sí hay algunas que se han metido en eso, pero en el caso nuestro, el foco ha sido grandes proyectos de desarrollo urbano y a través de Cimento desarrollar proyectos de único dueño, como el caso de Fontanar, Arcadia y próximamente Quora, que es el proyecto de renovación urbana. ¿Qué más es el Grupo Amarillo en términos de sostenibilidad, de generación de empleo, de grandes contribuyentes? ¿Alguna persona que nos está escuchando en este momento en una carretera, en un trancón, en su casa, nos pregunta, pero ¿qué más es Amarillo? ¿Cómo se vincula más a las comunidades? Pues mire, la filosofía nuestra es realmente impactar a las familias colombianas positivamente. Las familias colombianas confían sus ahorros en nosotros y tenemos una gran responsabilidad. Y cómo planeamos estas piezas de ciudad, y nosotros pues tenemos una política de biodiversidad, que es la primera constructora en implementar una política de biodiversidad, y cómo, porque realmente nuestro propósito es transformar entornos, empoderar las comunidades cumpliendo sueños. Entonces, si estamos transformando un entorno donde llegamos, entender qué había ahí y cómo lo potencializamos por lo menos en un 10% más, que no sea al revés. Entonces, esa política la implementamos el año pasado y la idea es recuperar por lo menos más de 1.000 hectáreas de bosques secos en Colombia y por lo menos el 10% de la biodiversidad que existía en el territorio. Y también tenemos un programa de acompañamiento social que implementamos hace más de 21 años en estos grandes proyectos de acompañar a las comunidades y constituir estas agrupaciones sociales en cada uno de estos grandes proyectos y darle las herramientas a la comunidad, a los habitantes, para que se autogestionen y construyan una maravillosa comunidad. Una pregunta breve y otra larga. ¿Cuántos empleados tiene? En el grupo somos 2.980, que son directos en las compañías, y externos, o sea, contratistas de mano de obra, porque la manera que construimos hay muchos contratistas que son los que hacen la construcción, son más o menos 11.000 personas que tenemos en obra en este momento, si sumamos son casi 14.000 personas. Esa era la corta. La larga es, si alguien nos escucha en este momento y tratando de hacer ese networking, ¿cómo se relacionan con los proveedores? ¿Cómo ser proveedor de una empresa o de un grupo como Amarillo? Pues tenemos ya una lista de cómo vincularse, pero además nos gusta tener relaciones de largo plazo y que a nuestros contratistas, proveedores, son como nuestros aliados, y tenemos al contrario que cultivar una relación de largo plazo con proveedores, contratistas, es muy importante para nosotros. Antes de meterlo a la candela de la actualidad nacional, de la reforma tributaria, de las cosas, hay uno de los proyectos que las personas en Bogotá, por supuesto, lo ven. Amarillo está construyendo prácticamente un barrio en el corazón de Bogotá, en el corazón de la zona rosa de Bogotá. Para los colombianos que nos escuchan en otras ciudades, ¿cómo es ese gran proyecto que se construye en toda, digamos, la zona más grande de Bogotá, más importante, de mayor dinámica, donde básicamente, y no es exageración decirlo, se está construyendo un barrio completo? ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Cuándo, digamos, ya están haciendo movimiento de tierras? ¿Cuándo los bogotanos van a ver ese barrio? Bueno, la ubicación de este proyecto, primero se va a llamar Quora. Quora. La palabra Quora viene del italiano cuore, corazón en italiano es cuore. Entonces resolvimos ponerle, porque esto va a ser el corazón del norte de Bogotá, y resolvimos bautizarlo Quora. Esto comprende entre la calle 85 con carrera 15, entre la 85 y el Parque El Virrey, y la carrera 15 y la carrera 13A y 14. Son 3 manzanas, 50.000 metros cuadrados de terreno. Ahí habían 260 predios, Fernando. Esto nació de Misi, que ella quería hacer ahí su centro cultural y su escuela de artes escénicas, y arrancó fue el primer decreto de renovación urbana firmado en Bogotá, que lo firmaron en el 2015. Nosotros entramos al proyecto
en el 2007, hace 15 años, nosotros entramos ahí en el 2012, casi 2 años después del decreto. El decreto fue, en el 2010, eso fue hace 15 años. Nosotros entramos hace 12, 13 años y empezamos ya a estructurar este gran proyecto. Y lo bonito de esto era no desplazar a las personas y lo más importante, la asistencia social, que todo el mundo estuviera a gusto y a todos nos fuera bien, porque tenemos una gran responsabilidad de hacer una pieza de ciudad. Entonces, a los que estaban ahí habitando o tenían propiedades, el 55% optó por quedarse en el proyecto y recibió canje, área vieja por área nueva. Entonces, si usted tenía un apartamento de 100 metros, les vamos a entregar un apartamento nuevo de 100 metros cuadrados. Si tenía una oficina, igualmente. Entonces, la más de la mitad optó por el canje. Ahí van a haber 2 torres de vivienda, 205 apartamentos, 2 torres de oficinas, aproximadamente 60.000 metros cuadrados de oficinas, un hotel, ahí había un hotel amarillo donde estaba el Café Ili, que eso era de una señora propietaria de su hotel, y tenía otro hotel cerquita, en la misma cuadra. Le vamos a entregar el área nueva para que tenga su hotel nuevo en el proyecto. Y también va a estar el teatro que quería Missy, también se va a construir el teatro, y todo el corredor comercial donde va a haber pues restaurantes, comercio, toda clase de usos de comercio que va a ser, y va a ser totalmente abierto. Estamos generando 18.000 metros cuadrados nuevos de espacio público para la ciudad. En América Latina, bueno, en Colombia por supuesto no hay un proyecto de renovación urbana de 50.000 metros cuadrados. ¿En América Latina hay algo similar? No, en este momento es de uno de los proyectos más importantes de toda Latinoamérica. Algunos de los personas que van a habitar, que van a ser nuestros inquilinos, realmente están felices de estar ahí. Va a ser un proyecto que va a ser muy poderoso para toda la zona, porque acuérdense que allá tenemos primero Atlantis, después el Retiro, después el Andino, después la zona T. Todo esto se va a formar en una gran zona de ciudad que va a ser maravillosa para todos. ¿Cuándo vemos ya algo? Pues digamos, está habiendo movimiento de tierras, pero ¿cuándo se entregará? Estamos ahorita en cimentación, haciendo ya la cimentación del proyecto. Ahí van a haber 4 sótanos, entonces pues primero la construcción va para abajo y después para arriba, pero la idea es que en el segundo semestre del 2028, Fernando, estemos allá tomándonos un cafecito y celebrando. Pero realmente resalto el trabajo. Aquí las 3 empresas están trabajando, Amarillo como constructor, Cimento es el gerente y operador, y es quien va a operar porque todo el comercio y las oficinas van a ser en renta, entonces lo va a operar Cimento. Y Yellowstone, pues nosotros somos socios 50 y 50 con el grupo de Spectrum, entonces la inversión es Yellowstone y Amarillo en el 50% y el otro 50% es de Spectrum. ¿Cuánto vale este proyecto? 2.2 billones de pesos. ¿En alguna otra ciudad en Colombia se ha hecho un proyecto de esto, pero digamos solo de carácter privado? Porque me imagino, sucede en Medellín, sí se ha hecho mucho, pero con intervención de la alcaldía, con intervención de lo público. Este es un proyecto totalmente privado. Sí, 100% iniciativa privada, sí. O sea que sí se logran en estos proyectos en otras ciudades, pero siempre es con intervención de las alcaldías o las gobernaciones. Y aquí quiero resaltar y dar las gracias a las diferentes administraciones de Bogotá para este proyecto, porque de verdad... nació en Peñalosa. Nació con Lucho Garzón, después siguió, cuando nosotros llegó Peñalosa a su segunda administración, fue con él que tramitamos todo el plan parcial de renovación urbana. Después vino Claudia López, seguimos trabajando muy de la mano, y ahorita con el alcalde Galán inmejorablemente venimos trabajando muy bien. Entonces, y lo mismo pasó con Lagos de Torca. Lagos de Torca también ha pasado varias administraciones, y yo digo que cuando pensamos en el largo plazo, Ciudad Verde, pues con Suacha hemos tenido 4 administraciones, con esta administración vamos muy bien también, pero lo que le quiero decir, Fernando, es que cuando trabajamos con una visión de largo plazo, por el bienestar de todos, logramos grandes cosas. ¿En Bogotá se había desarrollado un proyecto de esa magnitud? No. Bueno, Ciudad Salitre, ¿o no? No, pues si miramos, pues sí, pero en un proyecto... Pablo VI, ¿no? Y si miramos, pues, donde está el Hotel Tequendama, que se desarrolló hace muchos años, pues es algo parecido. Hay 2 torres de vivienda, hay oficinas, ahí está el Hotel Tequendama. Pues sí hay proyectos de esa característica, pero en el norte no había habido un proyecto así
en estos últimos años. ¿Está pensado en el metro? Claro, el metro va a venir con la prolongación desde la 72 hasta la 100. Acuérdense que estamos en la 85, pues realmente usted está a 5 cuadras o 4 cuadras del metro. Entonces, para las personas que van a laborar en esas oficinas, pues va a ser muy valioso porque pueden caminar hasta el metro y tomar el metro a su casa sin ningún problema. Doctor Roberto, cuando uno mira y compara grandes capitales latinoamericanas, incluso puede llevar Bogotá a lo que está sucediendo en ciudades, una que otra en Estados Unidos, en Europa, ¿por qué no se renueva el centro en Bogotá? ¿Por qué ese proyecto, por ejemplo, de Cuore, por qué no se desarrolló en el centro de Bogotá? ¿Por qué es tan difícil hacer renovación urbana en el centro? Esa es una muy buena pregunta y yo digo que pues la empresa de renovación urbana de Bogotá, que es Renovo, pues en el caso de Cora nos ayudaron, pero yo creo que tenemos que ser más propositivos sobre todo el trabajo social de quienes están ahí y ver cómo trabajamos la comunidad para mostrarles los beneficios de hacer la renovación urbana, porque usted no quiere desplazar a las personas, pero al mismo tiempo, cómo les vendemos este sueño y que nos vean al sector público-privado unidos para mejorar el entorno. Y entonces hay que hacer ese trabajo social que es largo, y cómo convence uno a las personas de que esto es gana-gana para todas las partes. Pero digamos, tiene que ver es con un compromiso de la ciudad a desarrollar eso. Sí. Si no hay compromiso Eso de la administración de turno, no sucede. Porque las cosas que más chocan es que mientras una zona de Bogotá progresa, digamos, con este tipo de renovaciones, el centro se quede como suspendido en el tiempo. Sí, aunque ha habido actividades en el centro que ya se han hecho, pero yo creo que tenemos que hacer más. Y usted tiene razón, Fernando, nos toca hacer, pero nuevamente tiene que haber una voluntad política de la administración y la administración da las herramientas y los incentivos para que haya la inversión. Porque al final del día, cuando hay inversión hay más empleo y cuando hay más empleo hay más actividad económica y entonces hay más bienestar para todos. Un caso como el de Cuora es un caso que seguramente va a llevar a imitarlo en una ciudad como Barranquilla, en una ciudad como Medellín, pero hay ciudades que sí requieren mucha más renovación. ¿Cómo llevarle este tipo de proyectos a otras ciudades distintas a las de siempre? Pues contar la historia me parece muy importante y ir y contar, por eso este espacio que usted me pregunte me parece muy valioso, porque es motivar a otros a hacerlo. Y yo creo que en Colombia nos cuesta a veces mucho trabajo pensar en el largo plazo y pensar en grande. Y él sí se puede. Y entonces, porque si pensamos que es muy difícil, pues no lo logramos. Y yo creo que fácil no es, pero hay que pensar, alinear los intereses, alinear los actores y que haya una voluntad política para sacar esto adelante. La administración en este momento del alcalde Galán simplemente es dejar hacer las cosas, no, diga, eso ya está pactado desde antes. Sí, pero hay muchas cosas, por ejemplo, hay temas de movilidad. Tenemos los planes de movilidad, todo el tema con el acueducto, servicios públicos, mejor dicho, tiene el IDU, entonces, pero realmente quiero dar las gracias al alcalde Galán y a todo su equipo porque de verdad hemos trabajado muy de cerca con todas las entidades y toda la disposición para ayudarnos a que el proyecto sea exitoso y salga adelante. Entonces, de verdad, un agradecimiento muy grande con la alcaldía. En un par de minutos lo voy a llevar al tema político, a que hablemos un poco de reforma tributaria y algo que siempre dejamos para el final en estos espacios y es, ¿quién es usted? ¿Por qué ha desarrollado, cómo se ha desarrollado desde sus inicios en el Grupo Amarillo? Vamos a un corte. Aquí y ahora, en la FM. No puedo dejarlo ir, doctor Roberto, con el tema de moda, el tema actual, una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos para financiar un presupuesto general de la nación por 557 billones de pesos. Muy cómodo, incómodo con la reforma tributaria. ¿Cuál es su opinión? Pues mi opinión es que no deberían presentar una reforma tributaria, sino todo lo contrario. ¿Qué va a hacer el gobierno para ser más austero y promover la inversión? Porque si no promueven la inversión, si cargan más a las empresas y a las personas, pues tienen menos dinero para pagar los impuestos, porque quien pagan los impuestos son las personas y las empresas y la actividad económica. Entonces yo creo que tiene que mirarse para adentro el gobierno y pensar,
dónde ahorro y cómo soy más eficiente operando y no incrementando el gasto y la burocracia. ¿A los constructores les pega muy duro esta? No, pues le Por pega lo en que usted general ha empezado a ver. Sí, en general le va a pegar a todos los sectores de la economía y sobre todo a las personas les va a pegar, y entonces eso pues afecta indirectamente a nosotros también porque pues hay menos capacidad de compra de las familias y realmente pues desincentiva la inversión y realmente al contrario. Lo que tenemos que buscar es incentivos y incentivos a la inversión y que ojalá los impuestos bajaran y no subieran. La familia Moreno por estos días está de moda por Bernie Moreno, su hermano menor, senador republicano de Estados Unidos. Ese tema no lo ha puesto a jugar en el tema político, no lo ha desacomodado porque por un lado ustedes lo han sido estrictos en la regla, por un lado van los negocios y por el otro va la política. El tema de su hermano como senador americano no lo ha puesto en un juego como de oposición en Colombia. No, porque pues estamos en Colombia y en Estados Unidos. Para contarte la historia, pues nosotros somos una familia de 7 hijos. Mi hermano Bernie es el hermano menor de los 7 y como digo jocosamente, mi mamá tuvo que hacer 7 para que el último le quedara muy bien hecho, que es Bernie. Bueno, pero Luis Alberto exitoso. También quedó bien hecho. No, también, de verdad es un orgullo porque mis padres realmente somos el producto de nuestros padres. Mi papá médico cirujano, mi mamá una persona emprendedora maravillosa y nos dio una educación y siempre nos dijo, mijitos, lo que tengan en la cabeza nadie se los va a quitar y lo que tienen es que trabajar muy duro, prepararse y ser juiciosos en lo que hagan y no importa lo que haga, hay que hacerlo bien. En esta casa no se permite la mediocridad, nos decían. Entonces, no importa lo que vaya a hacer, hágalo bien. Entonces, contemos la historia de Bernie un poquito. Nosotros emigramos a los Estados Unidos en 1971. Bernie iba a cumplir 5 años y se creó totalmente, ya hoy tiene 58, o sea, lleva 53 años viviendo en los Estados Unidos, y a sus 15 años siempre quiso estar en el negocio automotriz. Y a los 15 años le escribe una carta a Roger Smith, que era el presidente de General Motors, y le dice, yo soy un muchacho de 15 años, estoy estudiando en el colegio y dentro de 15 años le voy a quitar su puesto, porque usted no está manejando General Motors como debe ser. Y le mandó 11 puntos de lo que tenía que hacer para mejorar General Motors, y el señor George Smith le contestó la carta. Entonces en la casa todos dijimos, ¿cómo así que le escribió? Pues le contestó y le puso punto por punto y le dijo, y espero dentro de 15 años entregarle la compañía en buen estado. Okay. Eso fue la historia de Bernie a los 15, se fue a estudiar a la Universidad de Michigan, porque pues es el centro automotriz de los Estados Unidos. Después, entonces sacó su máster y se fue a trabajar a General Motors. Y trabajando en General Motors, primero manejó servicio al cliente, después lo pusieron a manejar las relaciones entre la fábrica y los concesionarios y conoció una persona de Boston que tenía varios concesionarios y quedó muy impresionado con mi hermano, entonces lo invitó a que trabajara en su empresa, se retiró de General Motors, se fue a trabajar a Boston y llegó a manejar el concesionario muy importante de Boston de Mercedes-Benz y ahí lo llamó el gerente de los Estados Unidos de la fábrica de Mercedes-Benz y le ofrecieron un concesionario en Ohio. Y ahí él tomó la decisión de emprender, independizarse, se fue para Ohio y montó el concesionario de Mercedes-Benz y eso fue en el año 2004. En el 2019 ya tenía 23 concesionarios, tenía en Boston, en Kentucky, en Florida, en todas partes y vendió todo su negocio en octubre del 19 antes de la pandemia. Entonces el hombre quedó desocupado, resolvió meterse en temas de tecnología y nosotros a raíz de la pandemia tenemos un chat de los 7, un Zoom de los 7 hermanos donde nos reunimos y compartimos y en una llamada nos dijo, ¿saben qué? Me metí en blockchain, que es el sistema para que los títulos de los carros estuvieran en blockchain para que fuera más fácil y más eficiente y dijo, ¿sabe qué? Este sector público no está siendo eficiente, yo quiero meterme en la política para ver cómo mejoramos esto. Y resolvió lanzarse al Senado, primero por Ohio, su contrincante era J.D. Vance, y entonces se volvieron amigos, se vio que él no iba a ganar, ganó Vance, y le dijo, la próxima vez usted me apoya, y esa fue la historia, y se lanzó, le ganó al demócrata Sherrod Brown, que llevaba 18 años en el Senado, y se volvió, pero realmente quien lo eligió fueron pues las personas de Ohio, pero cuando lo eligieron,
y empezó su periodo ahorita a principios de año. Le dije, Bernie, usted es colombiano, lo que nos han enseñado nuestros padres y lo que usted puede ayudar por Colombia sería maravilloso. Y por eso vino a la asamblea de la ANDI, vino con una comisión. Y nos ayudó mucho en el cabildeo de los aranceles. Exacto, entonces vino aquí, vino con otra persona de madre colombiana que se llama Rubén Gallego, que madre colombiana, demócrata, entonces muy valioso porque es bipartidista, y que vengan a Colombia y piensen en Colombia, y dijo una cosa muy valiosa y es que los Estados Unidos por años no han mirado tanto a Latinoamérica y que hay que mirar más a Latinoamérica, hay que invertir más en Latinoamérica, y ojalá esto sea pues muy valioso para nuestro país, tener un vocero allá que hable bien de Colombia. Antes de llegar al final, doctor Roberto, ¿sobre quién es usted? ¿Sobre quién recae una empresa como Amarillo? Más de 2.000 empleados, la constructora más importante y verdaderamente un caso empresarial que está reformando las ciudades y haciendo una manera distinta de hacer barrios en Colombia. ¿Quién es Roberto Moreno? Bueno, pues primero que todo, nuevamente como emigré a los Estados Unidos, yo tenía 15 años, terminé mi colegio, la universidad ya, estudié en la Universidad de la Florida, Ingeniería de Economía, y siempre mi sueño fue a los 18 años ser constructor y estar hoy aquí sentado hablando con usted, Fernando, y me llena de orgullo haberlo logrado, pero trabajé 10 años en la Florida en construcción y en finca raíz, porque mi mamá trabaja en finca raíz, tuve la fortuna de trabajar a su lado por 10 años y me enseñó muchos valores del trabajo, de la transparencia, de rodearse de personas extraordinarias, mejores que uno para lograr los éxitos que he logrado, y así ha sido, y liderar con el ejemplo. Entonces, hace 33 años que vino, año 91-92, el gobierno de Gaviria, la constitución del 91, la apertura económica, dije, oiga, estoy trabajando en Estados Unidos, aquí hacemos obras, nos va bien, pero yo creo que el impacto social que podemos generar en Colombia, semejante país tan maravilloso que es nuestro, quiero volver a Colombia a emprender. Y volví a Colombia, tuve la fortuna de conocer en la Florida una persona que le vendí una casa ya a un colombiano, que es Enrique Masuera, sobrino de don Fernando Masuera, y con él fundamos la empresa con su hermano, y después asociado con otra persona también que se llama Camilo Congote, con que empezamos a trabajar, y realmente de ahí empezó este gran sueño que hoy es Amarillo, y realmente para mí pues es muy valioso, porque también mis padres decían, es mejor dar que recibir, y verdad la satisfacción de poder dar a la sociedad, de poder construir y pasar por estas urbanizaciones y ver esta maravilla de estas personas cómo gozan y viven ahí, pues me llena de orgullo y de satisfacción. Es un auténtico caso empresarial el de Amarillo, no solamente por lo que está haciendo, sino por la persistencia. Son proyectos de larga duración que trascienden muchos alcaldes, muchos consejos, muchos planes de ordenamiento, y ese es como su consejo, sea persistente. Así es. No se rinda, piensa en grande, pero sobre todo, sí se puede, porque si desde el principio piensa uno que no se puede, no la logra. Entonces yo creo que el reflejo de Ciudad Verde, de Alameda del Río, de Cora ahora, es la persistencia y de que sí se puede, y pensar en el foco de largo plazo. Y a mí me gusta, Fernando, navegar porque me encanta el mar y los botes estando viviendo en la Florida. Y eso es como navegar. Usted sabe exactamente para dónde va, pero le llega la tormenta, la ola, se le entró el agua, se le rompió me lo he hecho. Pero usted tiene que quitar la música de fondo y pensar en el largo plazo. Y en este país tenemos que pensar en largo plazo, pensar en grande, y que tenemos un país maravilloso de 50 millones de personas extraordinarias que tenemos que trabajar en equipo, unidos, para construir un país que nos merecemos. Doctor Roberto Moreno, muchas gracias por ayudarme a construir este libro de protagonistas de la economía colombiana 2025. Pues le doy paso a Silvia Corzo en Siempre Contigo, que tiene un tema que yo creo que usted se mueve muy bien en él, y es fobias sociales. Silvia, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches a todos los oyentes. Siempre Contigo hoy vamos a hablar de fobia social. Yo siempre le pregunto a los invitados de Fernando sobre el tema de la noche. ¿Usted se le mide a contestarme? Pues claro, Silvia, con mucho gusto. ¿Ha tenido alguna vez fobia social? Porque aunque parece que no fuera tan común, sí lo es. Y es como ese miedo a estar en público y tener que ir a situaciones sociales. Es un miedo irracional.
y como, no quiero ir, me quiero quedar en mi casa guardado, y a veces sucede porque uno está abrumado, ¿no? Hay muchas cosas en su vida pasando en ese momento. Yo creo que cuando uno está pequeño, al principio uno tiene miedo, sobre todo cuando dices tú de hablar en público, de exponerse, porque al final del día el cuidarse uno internamente es no exponerse. Y yo creo que es parte de cuidarse uno de que no vean lo que está dentro de verdad y quién es uno. Y yo creo que al final del día, si uno es abierto y es auténtico, se vuelve muy fácil, porque, y además yo digo en la oficina todo el día, que la verdad es deliciosa porque no hay que acordarse de nada. Entonces, salir, ser auténtico y de verdad compartir. Y nuevamente lo que le decía Fernando de eso de dar a los demás es muy valioso porque es muy satisfactorio para uno como persona y como ser humano. Y a uno se le olvida lo que están pensando de uno, que Así también, yo creo que por eso también hay ese miedo irracional. Ese miedo irracional. Bien, gracias. Gracias, Silvia.